A ver, ¿por qué en un país con una historia jurídica tan rica, muchas veces parece que las leyes son opcionales? Para entender esta paradoja, vamos a meternos de lleno en el ensayo Democracia y Cultura de la Legalidad de Pedro Salazar Ugarte. Juntos vamos a explorar esa relación tan complicada que existe entre las normas que escribimos y la sociedad que vivimos. El autor nos pide que imaginemos esta escena. Suena, pues, totalmente absurdo, ¿no? Va en contra de todo lo que es el fútbol. Pero justo por eso la analogía es genial, porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa cuando las reglas se rompen así? A la vista de todos, se acepta el resultado y como si nada. Y ojo, porque esto no se trata solo de un partido, se trata de la base de cómo convivimos todos los días. Bien, para empezar a desenredar este asunto, primero hay que entender bien qué es eso de la legalidad. Y créanme, es mucho más que solo obedecer la ley y ya. Aquí vamos a ver la diferencia, la abismal diferencia entre tener un montón de leyes y vivir en un verdadero Estado de Derecho. Y esta distinción es la clave de todo. Miren, por un lado, un Estado jurídico puede ser cualquier país que tenga un sistema de normas. Incluso una dictadura tiene leyes. Ahí, el poder dice cuáles son las reglas y exige que se obedezcan. Punto. Pero un Estado de Derecho, eso es otra cosa. Aquí, las leyes existen para ponerle límites al poder y para proteger los derechos de la gente. Los derechos son los que le dan legitimidad al gobierno, no al revés. Y esta cita de Norberto Bobbio lo explica de una forma brillante. Es como darle la vuelta por completo a la forma de ver las cosas. El Estado no es el centro del universo, es una herramienta que se crea con un propósito muy claro: cuidar la dignidad y los derechos de cada persona. Ese, y no otro, es el corazón de un Estado de Derecho que se diga democrático. Ok, ya con estas ideas más claras, vamos a aterrizarlas al caso mexicano. El análisis de Salazar Ugarte empieza por derrumbar uno de los mitos más repetidos sobre la ley en México. El primer mito que hay que tirar a la basura es ese de que México no es un país de leyes. Eso es totalmente falso. Desde la Constitución de Apatzingán en 1814, luego la de 1824, la liberal del 57, hasta la que tenemos hoy desde 1917, la historia de México está construida sobre sus constituciones y sobre un aparato legal súper robusto. Entonces, está claro que el problema nunca ha sido la falta de leyes en el papel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde nace la paradoja que Octavio Paz capturó a la perfección. Hemos tenido leyes y constituciones que en el papel eran ejemplares, pero muchas veces solo sirvieron como una fachada para esconder una realidad muy diferente. Se abrió una zanja enorme entre lo que la ley decía que debía ser y lo que en realidad pasaba en la política y en la calle. Se instaló, como dice Paz, una especie de mentira constitucional. Y esto nos lleva directo al segundo gran mito, uno que muchos usan para justificar esa zanja: la idea de que la corrupción es, pues, parte de nuestra cultura, de nuestro ADN. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre esto. Para darnos una idea de la dimensión del problema, solo hay que ver este dato. Es el índice de percepción de la corrupción de 2018. México estaba en el lugar 138 de 180 países. Es evidente que la corrupción es un problema grave y muy extendido. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde sale? Seguro que hemos escuchado estas frases 1000 veces, ¿verdad? Y justo eso demuestra cómo la corrupción se fue metiendo en el lenguaje de todos los días. Cómo se normalizó. Se volvió parte del paisaje, una regla no escrita del juego. Pero que algo se normalice no significa que sea natural o que seamos así por naturaleza. Y ese es el argumento central de Salazar Ugarte. La corrupción no es una falla moral de la gente, sino que por décadas fue una pieza funcional del sistema político. Se institucionalizó, se volvió un engranaje para controlar, para asegurar lealtades y para repartir beneficios. Era, en pocas palabras, parte de cómo funcionaba la maquinaria del poder. Bueno, entonces, si no es por falta de leyes y tampoco es un defecto cultural de nacimiento, ¿cuál es la verdadera raíz del problema? La parte final de este análisis nos da una respuesta y la verdad es que es bastante contundente. A diferencia de los otros mitos, esta frase que se repite tanto, lamentablemente sí tiene mucho de cierto. La desigualdad, profunda y persistente, es la verdadera clave que explica por qué el Estado de Derecho nomás no termina de cuajar. La igualdad que está escrita en la Constitución se topa de frente con la desigualdad que se vive todos los días. Y no es solo una percepción, ¿eh? Los datos lo confirman durísimo. La encuesta nacional sobre discriminación nos enseña con cifras cómo la desigualdad estructural, que está ligada hasta el tono de la piel, se traduce en menos chance de estudiar y de conseguir un buen trabajo. Es la prueba de que la ley, en la práctica, no aplica igual para todos. Pero ojo, no todo es una foto fija y desalentadora.
La misma encuesta nos muestra que hay avances culturales muy importantes. Cada vez hay más apoyo a la igualdad de género, a la diversidad sexual, a nuevos roles en la familia. Y esto es una gran noticia, porque demuestra que la cultura no es un destino. Puede cambiar, y de hecho está cambiando. El autor lo explica con una anécdota muy poderosa. Unos niños, hijos de los patrones, paseando en una carreta que es jalada por los hijos de los trabajadores. Es en escenas así, desde que somos niños, donde se aprende y se normaliza que no todos somos iguales, que hay gente arriba y gente abajo. Y así es como se va construyendo una cultura de la desigualdad. Y aquí llegamos a la conclusión más importante, la idea que lo amarra todo. No se puede construir una sociedad que respete la ley si esa sociedad no se basa primero en el respeto entre las personas. Una verdadera cultura de la legalidad solo puede nacer y crecer sobre un terreno fértil, el de una cultura de la igualdad, donde cada quien reconoce en el otro a un igual en dignidad y en derechos. Así que este análisis nos deja con un desafío enorme sobre la mesa. Si ya identificamos que la desigualdad es esa raíz que no deja que la legalidad florezca, la pregunta que nos queda es la más importante de todas. ¿Cómo le hacemos para construir esa cultura de igualdad, que a su vez nos permita tener una cultura de legalidad que sea de verdad para todas y para todos?